¿Alguna vez te has preguntado cómo un niño que creció entre el barro y la miseria de un pueblo italiano terminó poniendo su apellido en los autos más deseados, más caros y más legendarios del planeta entero? ¿Cómo alguien que no tenía nada, absolutamente nada, construyó un imperio que hoy vale más de 27.000 millones de dólares y que hace latir el corazón de millones de personas en todo el mundo? Hoy, en De Pobre a Millonario, vamos a descubrir la historia completa y sin filtros de Enzo Ferrari, el hombre que pasó de la pobreza más brutal a crear la marca de automóviles más icónica de la historia. Esto no fue suerte. Esto fue obsesión, sacrificio y una voluntad de hierro que ningún obstáculo pudo doblar. Imagínate por un segundo estar en sus zapatos. Es el 18 de febrero de 1898. Estás en Modena, una pequeña ciudad del norte de Italia, en plena llanura del Po, donde el invierno muerde los huesos y la pobreza no es una estadística, es el olor de cada mañana. Enzo Anselmo Ferrari llega al mundo en una familia humilde que lucha cada día para poner algo en la mesa. Su padre, Alfredo Ferrari, trabaja como metalúrgico, doblando hierro con las manos para sostener a su familia. No hay lujos, no hay comodidades, hay trabajo, cansancio y la esperanza silenciosa de que el mañana sea un poco mejor que el hoy. La casa de los Ferrari no era grande ni hermosa. Era un refugio de madera y ladrillos viejos, donde el frío se colaba por las grietas en invierno y el calor aplastaba en verano. El pequeño Enzo compartía cada centímetro de ese espacio con su hermano mayor Dino y sus padres, en una Italia que todavía no terminaba de despertar del sueño de la unificación. Lo que nadie te cuenta es que la pobreza en aquella región no era una condición temporal. Era una herencia, algo que se pasaba de padres a hijos como una maldición silenciosa. Y sin embargo, en medio de esa grisura, algo brillaba en los ojos de ese niño. Tenía 10 años cuando su padre lo llevó por primera vez a ver una carrera de automóviles en Bolonia. Era el año 1908 y aquellas máquinas rugientes, envueltas en polvo y gloria, cruzaban el circuito como rayos de acero que desafiaban todo lo conocido. Para el pequeño Enzo, aquello no fue un espectáculo, fue una revelación. Fue el momento en que algo se encendió dentro de él con una fuerza que no se apagaría jamás. Mientras otros niños de su barrio soñaban con sobrevivir, él soñaba con volar sobre ruedas. Pero la vida no iba a regalarle nada. En ese momento nadie daba un centavo por él. Era el hijo de un herrero en una ciudad de nadie, sin dinero, sin contactos, sin nombre. El mundo no lo esperaba con los brazos abiertos. Lo esperaba con la indiferencia brutal de quien nunca ha visto en los pobres otra cosa que pobres. Y entonces llegó el golpe más devastador. En 1916, con apenas 18 años, Enzo Ferrari perdió a su padre. Un año después, la Primera Guerra Mundial le arrebató también a su hermano Dino. De repente el muchacho que ya no tenía nada, tampoco tenía a nadie. Si tú hubieras estado en su lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías rendido? ¿Habrías aceptado que la vida te puso en el lado equivocado del tablero y que no había nada más por hacer? Enzo Ferrari no. Contra todo pronóstico, ese joven roto por el dolor y la soledad eligió seguir adelante. Eligió convertir el dolor en combustible y la rabia en dirección. Porque hay personas que nacen para doblarse, y personas que nacen para doblar al mundo, y Enzo pertenecía a la Corascario a la segunda categoría, aunque todavía no lo sabía. Al regresar de la guerra, enfermo de pleuritis y con el corazón hecho pedazos, intentó entrar a trabajar en Fiat, la gran fábrica de automóviles de Turín. Lo rechazaron sin miramientos. Un chico pobre del sur del Po, sin estudios técnicos formales, sin apellido conocido, sin recomendaciones. De la miseria más absoluta a la puerta cerrada de la industria que más amaba. Ese era el panorama de Enzo Ferrari a los 20 años. Cualquier otro hubiera abandonado ahí mismo el sueño de los automóviles para buscar trabajo en alguna fábrica sin nombre. Pero lo que nadie esperaba, lo que nadie podía predecir, era que ese rechazo no lo mataría. Cada puerta cerrada era en realidad una dirección hacia otra puerta que él aún no había encontrado. Si esta historia ya te está golpeando tan fuerte como a mí, quédate porque lo que viene a continuación va a dejarte sin palabras. Porque la infancia de Enzo Ferrari no fue solo la historia de un niño pobre. Fue la fragua donde se templó el acero de una leyenda. Y las leyendas, como verás, no nacen en los palacios. Nacen en el barro. Después de que Fiat cerrara su puerta sin contemplaciones, cualquier hombre ordinario habría recogido sus sueños del suelo, los habría guardado en un cajón y habría buscado trabajo en alguna fábrica oscura donde pasar el resto de su vida en silencio. Pero Enzo Ferrari no era un hombre ordinario. Con el rechazo todavía ardiendo en el pecho,
encontró trabajo en un pequeño taller de Turín que transformaba chasis militares en automóviles civiles. Era una labor sucia, agotadora, mal pagada, pero Enzo la abrazó con una intensidad que asombraba a todos los que lo rodeaban. Porque él no estaba simplemente trabajando. Estaba aprendiendo, observando, absorbiendo cada secreto que aquellas máquinas tenían para enseñarle. Fue en ese humilde taller donde el destino le tendió la primera mano. Un empresario llamado Ugo Sibocci lo notó y le abrió las puertas de CMN, Costruzioni Meccaniche Nazionali, una pequeña empresa milanesa que fabricaba automóviles. Enzo Ferrari tenía 21 años, no tenía dinero ni apellido, pero tenía algo que no se compra ni se estudia. Una pasión visceral por los motores que se sentía desde lejos como el calor de un incendio. En 1919 compitió por primera vez en una carrera oficial, la Targa Florio, terminando en una posición discreta pero sembrando en su interior una certeza que ya nunca lo abandonaría. Este era su mundo, esta era su guerra. Imagínate por un segundo lo que significaba ser piloto de carreras en aquella Italia de los años 20. No había protecciones reales, no había medidas de seguridad modernas, no había nada que se interpusiera entre tú y la muerte excepto tu propio instinto y tu destreza. Las carreteras eran de tierra y piedra, los frenos fallaban con una naturalidad aterradora, y los accidentes no eran excepciones, sino parte del paisaje cotidiano de ese mundo brutal y glorioso. Enzo Ferrari lo sabía, perdió compañeros en las pistas, vio cómo la velocidad se cobraba vidas con una frialdad que helaba el alma. Y sin embargo, volvía a sentarse al volante una y otra vez, porque hay hombres cuyo miedo no los detiene sino que los impulsa. En 1920, Enzo Ferrari tomó la decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Firmó contrato con Alfa Romeo. En ese momento, Alfa Romeo era mucho más que una marca de automóviles. Era el símbolo del orgullo industrial italiano, el estandarte de una nación que quería demostrarle al mundo de qué era capaz. Conducir para Alfa Romeo no era un trabajo, era un honor que se ganaba con sangre. Y Enzo lo ganó. Lo que nadie te cuenta es que dentro de los talleres de Alfa Romeo, Ferrari no solo aprendió a conducir más rápido, aprendió a entender los automóviles desde sus entrañas, a leer el comportamiento de un motor como otros leen un libro, a dialogar con la mecánica con una intimidad que pocos pilotos de su época poseían. En 1923 llegó su primera gran victoria importante en el Circuito del Sabio, en Rávena. Fue un triunfo que resonó en toda Italia y que llegó acompañado de un encuentro que marcaría su vida de una manera que él mismo no podía imaginar en ese instante. Después de la carrera, el conde Enrico Baracca, padre del legendario piloto de guerra Francesco Baracca, se acercó a Enzo Ferrari y le entregó algo, el emblema del caballo encabritado negro que su hijo llevaba pintado en su avión de combate. La condesa Paulina le dijo, te traerá fortuna. Enzo Ferrari tomó ese símbolo, lo colocó sobre fondo amarillo en honor a Modena, su ciudad natal, y lo convirtió en el escudo de armas de una dinastía. El famoso caballino rampante, el caballito negro que hoy reconoce cualquier persona en cualquier rincón del planeta, nació de ese momento de dolor y gratitud compartidos. Pero la vida de Ferrari como piloto no era únicamente gloria y trofeos. Era también una acumulación de cicatrices invisibles, de noches antes de las carreras mirando el techo en la oscuridad, preguntándose si el día siguiente sería el último. En 1928, su compañero de equipo y amigo íntimo, Ugo Sibocci, murió en un accidente durante el Gran Premio de Monza. El impacto fue devastador. Ferrari comenzó a entender que tal vez su lugar no estaba al volante, sino detrás de las escenas, construyendo las máquinas que otros llevarían a la victoria. Era una revelación dolorosa, como todas las revelaciones verdaderas. La comprensión de que a veces hay que soltar lo que más amas para encontrar lo que verdaderamente eres. En 1929, con 31 años y una reputación forjada a golpe de valentía y determinación, Enzo Ferrari fundó la escudería Ferrari, inicialmente como equipo de carreras vinculado a Alfa Romeo. No era una fábrica de automóviles todavía, pero era la semilla de todo lo que vendría después. Aquella pequeña organización en Modena reunía pilotos, mecánicos y sueños en cantidades iguales, y funcionaba con una energía caótica, apasionada y absolutamente italiana que ningún manual de negocios podría haber descrito. Contra todo pronóstico, ese equipo comenzó a ganar. Y cuando Enzo Ferrari ganaba, el mundo empezaba a aprender su nombre. ¿Qué harías tú
si después de años de sacrificio, de pérdidas y de puertas cerradas, finalmente vieras que el camino comienza a abrirse bajo tus pies? ¿Acelerarías o tendrías miedo de lo que puede venir? Enzo Ferrari aceleró, porque los hombres que nacen del barro no le temen a la velocidad, le temen a quedarse quietos. Y lo que se avecinaba a continuación era una tormenta de ambición, traición y genialidad que iba a sacudir los cimientos del automovilismo mundial para siempre. Hay momentos en la vida de un hombre que lo parten en dos, el antes y el después. Momentos en que el suelo desaparece bajo los pies y todo lo que creías sólido se revela como humo. Para Enzo Ferrari, ese momento llegó en 1939, en una sala de reuniones fría y silenciosa en Milán, con ejecutivos de Alfa Romeo sentados al otro lado de una mesa. Durante casi 2 décadas, Enzo había construido la escudería Ferrari como el brazo de carreras más poderoso de Alfa Romeo, ganando títulos, levantando el nombre de la marca en cada circuito de Europa y entregando su alma entera a esa alianza. Y entonces, sin anestesia, sin gratitud, sin misericordia, Alfa Romeo le dijo que se acabó. Absorbían la operación de carreras, eliminaban la escudería como entidad independiente y le pedían a Ferrari que aceptara trabajar como subordinado bajo sus órdenes directas. Imagínate por un segundo estar en sus zapatos. 41 años, 2 décadas de trabajo incansable, una reputación construida carrera a carrera, victoria a victoria, sacrificio a sacrificio. Y de repente, la empresa a la que le habías dado todo te dice que a partir de ahora eres un empleado más, que tu nombre ya no importa, que tu visión ya no cuenta. ¿Qué harías tú? ¿Te tragarías el orgullo y aceptarías las condiciones? Enzo Ferrari no tragó nada. Se levantó de esa mesa, firmó un acuerdo que le prohibía usar el nombre Ferrari en competencias durante años, y salió por esa puerta con las manos vacías, pero con algo que nadie le podía quitar: la certeza de que prefería morir de pie que vivir de rodillas. Lo que nadie te cuenta es que ese rompimiento con Alfa Romeo no fue solo una ruptura profesional. Fue una herida profunda en el orgullo de un hombre que había dado su juventud, su sangre y sus mejores años a una causa que al final lo trató como si fuera desechable. Ferrari regresó a Modena, a esa ciudad del norte de Italia donde todo había comenzado, y fundó una nueva empresa, Auto Avio Costruzioni, que inicialmente no podía llamarse Ferrari ni fabricar autos de carreras por las restricciones del contrato. Era una jaula con barrotes invisibles, pero Enzo Ferrari no era el tipo de hombre que espera sentado a que lo dejen salir. Comenzó a construir maquinaria, a diseñar piezas, a contratar a los mejores mecánicos que pudo encontrar, preparando en silencio lo que sería su verdadero golpe al mundo. En 1940, casi como un acto de rebeldía silenciosa, Auto Avio Costruzioni presentó 2 automóviles para la Mille Miglia, la mítica carrera italiana de resistencia. Técnicamente no eran Ferrari porque el contrato lo prohibía, pero llevaban el sello inconfundible de la obsesión de un hombre que no podía dejar de construir aunque le ataran las manos. Fueron autos modestos, sin los recursos de las grandes fábricas, fruto del ingenio y la terquedad de un equipo pequeño que trabajaba con lo que tenía. Y en ese mundo donde existir ya era un acto de valentía, aquellos 2 automóviles fueron la declaración más elocuente que Ferrari pudo hacer. Y entonces llegó la guerra. La Segunda Guerra Mundial cayó sobre Europa como una losa y aplastó los sueños de millones de personas bajo el peso del horror y la destrucción. La fábrica de Ferrari en Módena fue bombardeada. Los talleres quedaron en ruinas, las máquinas destruidas, el trabajo de años reducido a escombros humeantes en cuestión de minutos. Contra todo pronóstico, Ferrari no huyó ni se rindió. Con una determinación que rozaba lo sobrehumano, trasladó lo que pudo salvar a Maranello, un pequeño pueblo a pocos kilómetros de Modena, y empezó a reconstruir desde cero. De la miseria más absoluta otra vez, como si la vida insistiera en probarlo una y otra vez para asegurarse de que era de verdad tan duro como parecía. Mientras Europa ardía y el mundo se desmoronaba, Enzo Ferrari construía. Contrataba mecánicos, diseñaba motores, soñaba con un automóvil que llevara su nombre de verdad, sin restricciones, sin contratos que lo amordazaran, sin jefes que le dijeran qué podía y qué no podía hacer. El periodo de prohibición con Alfa Romeo expiraba en 1945. Y Ferrari contaba los días. Cada día de guerra, cada día de reconstrucción, cada día de trabajo en aquel taller humilde de Maranello era un paso más hacia el momento en que finalmente podría gritar su nombre al mundo sin que nadie pudiera silenciarlo. En 1947, apenas 2 años después del fin de la guerra,
Con Italia todavía tambaleándose entre las ruinas del conflicto, Enzo Ferrari presentó el primer automóvil que llevaba oficialmente su apellido, el Ferrari 125S, equipado con un motor de 12 cilindros en Humé de 1,5 litros. Era una máquina pequeña, casi frágil comparada con los gigantes que vendría a desafiar, pero rugía con una intensidad que hacía que la tierra temblara. El 27 de mayo de ese año, en el circuito de Piacenza, un Ferrari ganó su primera carrera. Enzo Ferrari tenía 49 años. Había perdido a su padre, a su hermano, había sido rechazado, traicionado, bombardeado y arruinado. Y ahí estaba, de pie junto a la pista, viendo su nombre cruzar primero la línea de llegada. Eso no fue suerte. Eso fue una vida entera convertida en un solo instante de gloria. Si esta historia te está golpeando tan fuerte como a mí, deja un like ahora mismo porque lo que viene a continuación es donde Enzo Ferrari deja de ser simplemente un hombre que sobrevivió y se convierte en una fuerza de la naturaleza que nadie en el mundo del automovilismo estaba preparado para enfrentar. Maranello en 1947 no era un lugar que apareciera en los mapas del poder. Era un pueblo pequeño, casi invisible, rodeado de campos y niebla en la llanura padana, donde los vecinos se conocían por el nombre y las noticias llegaban tarde. Nadie en Londres, en París ni en Detroit miraba hacia ese rincón olvidado del norte de Italia, esperando que algo extraordinario ocurriera allí. Nadie, excepto un hombre de 49 años con el cabello ya grisáceo, las manos marcadas por décadas de trabajo y una visión tan clara y tan feroz que podía cortarse con ella. Enzo Ferrari había elegido Maranello precisamente porque era un lugar donde nadie lo vigilaba, donde podía construir en silencio y sorprender al mundo cuando estuviera listo. El taller de la Via Abetone Inferiore era modesto hasta rozar lo precario. Las paredes eran de ladrillo desnudo, el suelo de cemento frío, y los recursos económicos eran tan escasos que Ferrari tenía que vender sus autos de carreras a clientes privados adinerados para financiar el desarrollo de los siguientes. Era un modelo de negocio que nacía de la necesidad pura, pero que sin quererlo se convirtió en una de las decisiones más brillantes de la historia empresarial del siglo XX. Al vender sus automóviles a coleccionistas y apasionados, Ferrari no solo se financiaba, creaba una comunidad de embajadores que llevaban su nombre a los salones más elegantes de Europa y América. Lo que nadie te cuenta es que la escasez que tanto angustiaba a Ferrari en aquellos primeros años fue la semilla del mito de la exclusividad que define a la marca hasta el día de hoy. En la pista, el nombre Ferrari comenzó a resonar con una fuerza que asustaba a los grandes. En 1949, Luigi Chinetti ganó las 24 horas de Le Mans al volante de un Ferrari 166M, colocando la marca italiana en el mapa del automovilismo internacional de un solo golpe. La Le Mans no era una carrera cualquiera, era el escenario donde se medían los mejores constructores del mundo, donde las marcas se jugaban su reputación durante 24 horas de velocidad brutal sin tregua. Que un pequeño taller de un pueblo italiano ganara esa carrera en tan solo el segundo año de existencia de la marca fue algo que sacudió a la industria entera. Los ingenieros de las grandes fábricas europeas se miraron entre sí sin poder creerlo. Pero Ferrari no era solo un fabricante de autos de carreras. En su cabeza bullía una ambición más grande, más compleja y más arriesgada. Quería construir automóviles de carretera que llevaran la misma filosofía, el mismo espíritu y la misma ferocidad de sus máquinas de competición. Quería que un hombre común, siempre que tuviera el dinero suficiente, pudiera sentarse al volante de un Ferrari y sentir que el mundo se abría ante él como una pista de carreras privada. Era una idea que en aquella Italia de posguerra, todavía sacudida por la pobreza y la reconstrucción, sonaba casi delirante. Porque los hombres que cambian el mundo siempre suenan un poco delirantes antes de que el mundo los entienda. En 1950 llegó la Fórmula 1, el nuevo campeonato mundial de automovilismo que organizaba la Federación Internacional del Automóvil. Ferrari entró desde el primer año con una determinación que no dejaba espacio para la duda. Y aunque los primeros resultados fueron irregulares, la maquinaria de Maranello aprendía con una velocidad que inquietaba a sus rivales. Alberto Ascari, el piloto italiano que Ferrari había tomado bajo su ala, era una mezcla de talento puro y disciplina casi militar, y juntos formaban una alianza que iba afinándose carrera a carrera hasta volverse imparable. Imagínate por un segundo la sensación de ver cómo algo que construiste con tus manos, desde nada, comienza a enfrentarse de igual a igual con los más grandes del mundo. En 1952 y 1953,
Alberto Ascari ganó 2 títulos mundiales consecutivos de Fórmula 1 para Ferrari. 2 años seguidos. El mundo entero viendo cómo un equipo nacido en un pueblo sin nombre de Italia dominaba el automovilismo de la élite global. Para Enzo Ferrari, aquellos títulos no eran solo trofeos. Eran la respuesta definitiva a todos los que habían cerrado puertas, a todos los que habían dicho que no, a todos los que lo habían mirado como si fuera invisible. En ese momento, el niño del barro de Modena ya no era invisible. Su nombre brillaba en las pizarras de los grandes circuitos del mundo con una luz que ningún reflector humano habría podido igualar. Sin embargo, la gloria tenía un precio que Ferrari pagaba en silencio y con el corazón roto. Las carreras mataban. En aquella era dorada del automovilismo, la muerte no era un riesgo abstracto, sino una presencia constante que se sentaba en el paddock junto a los mecánicos y esperaba. Ferrari perdió pilotos a los que había querido como si fueran hijos. Cada accidente fatal era una herida que no cicatrizaba, una carga que Enzo cargaba en los huesos aunque nunca lo admitiera en público. Lo que sus críticos nunca entendieron es que detrás de esa fachada de hombre frío y calculador había un ser que sufría profundamente cada pérdida, que construía coches cada vez más rápidos porque no sabía hacer otra cosa, y que vivía atrapado entre la gloria que amaba y el dolor que esa gloria le costaba. Contra todo pronóstico, Ferrari no solo sobrevivió a esa tensión, creció dentro de ella. Cada tragedia lo empujaba a trabajar más, a exigir más, a buscar la perfección técnica con una obsesión que sus ingenieros describían como aterradora y fascinante al mismo tiempo. Porque Enzo Ferrari había entendido algo que muy pocos empresarios de su tiempo comprendieron: que la excelencia no es un destino al que se llega, sino una dirección en la que se camina todos los días aunque los pies sangren. Y él caminaba, siempre hacia adelante. Hay batallas que se libran en las pistas y batallas que se libran en los despachos. Y a veces las segundas son más brutales que las primeras. A mediados de los años 60, Enzo Ferrari se encontró peleando en ambos frentes al mismo tiempo, con la energía de un hombre que parecía alimentarse del conflicto como otros se alimentan del descanso. La fábrica de Maranello dominaba las pistas de Fórmula 1 con una autoridad que intimidaba, pero por dentro crujía bajo el peso de las deudas, la falta de capital y la presión de mantenerse competitiva en un deporte donde la tecnología avanzaba a una velocidad que devoraba presupuestos enteros en cuestión de meses. Ferrari necesitaba dinero. Y el dinero, como siempre, venía con condiciones. En 1963 llegó desde Detroit una oferta que habría hecho temblar a cualquier hombre de negocios de la época. La Ford Motor Company, el gigante americano liderado por Henry Ford II, quería comprar Ferrari. No era una propuesta modesta ni discreta. Ford llegó con su poder industrial, sus abogados y sus cheques en blanco, dispuesto a absorber la pequeña joya italiana y convertirla en la punta de lanza de su programa de carreras. Las negociaciones avanzaron durante semanas, llegaron casi al punto de firma, y entonces Enzo Ferrari se levantó de la mesa. Se dice que la razón fue una cláusula que reservaba a Ford el control sobre las decisiones de competición, que era precisamente el corazón de todo lo que Ferrari era. Imagínate por un segundo la escena. Los ejecutivos americanos mirando incrédulos cómo ese italiano de 65 años, con sus gafas oscuras y su traje negro, les decía que no a uno de los imperios industriales más poderosos del planeta. Lo que nadie te cuenta es que ese rechazo no fue solo un acto de orgullo. Fue la chispa que encendió una de las rivalidades más épicas y cinematográficas de la historia del automovilismo. Henry Ford II, herido en su ego por la humillación pública, dio una orden que resonó en todos los pisos de la corporación: destruir a Ferrari en las pistas. Ford volcó recursos impensables en el desarrollo del Ford GT40, una máquina diseñada con un solo propósito: ganar las 24 horas de Le Mans y hacerle pagar a Ferrari el precio de su arrogancia. Durante 2 años consecutivos, en 1965 y 1966, el duelo entre el gigante americano y el pequeño taller italiano paralizó al mundo del automovilismo. Millones de personas pegadas a sus radios y televisores, siguiendo cada vuelta de una guerra que ya no era solo sobre velocidad, sino sobre orgullo, identidad y la pregunta de si el dinero podía comprar lo que la pasión había construido. Ford ganó Le Mans en 1966 con un despliegue de fuerza industrial sin precedentes. Pero Ferrari no desapareció, no se rompió, no pidió clemencia. Volvió a las pistas con la misma obstinación de siempre, refinando, aprendiendo, evolucionando, porque esa
era la única respuesta que Enzo Ferrari sabía dar a la derrota: trabajar más duro. Contra todo pronóstico, aquella guerra con Ford no debilitó la marca Ferrari, sino que la convirtió en símbolo de resistencia, en el David italiano que se había atrevido a plantar cara al Goliat americano. Y en el mundo de los sueños y los mitos, David siempre gana, aunque pierda algunas batallas. Pero mientras Ferrari peleaba contra Ford en las pistas, otra guerra más silenciosa y más peligrosa se libraba en Maranello. Las tensiones internas habían llegado a un punto de ebullición insostenible. En 1969, 8 ingenieros y técnicos clave de Ferrari, entre ellos nombres que habían sido pilares del equipo durante años, renunciaron en bloque y fundaron una empresa propia, De Tomaso, que más tarde se convertiría en otro capítulo de la industria italiana del automóvil. Para Enzo Ferrari, esa deserción masiva fue una traición que dolió con la intensidad de las pérdidas más personales. Había construido Maranello como una familia, había dado a esas personas su confianza y su apellido, y ellas se habían marchado llevándose conocimientos, secretos y años de experiencia acumulada. Agotado por las batallas, presionado por las deudas y con la fábrica necesitando urgentemente una inyección de capital que él solo no podía proporcionar, Ferrari tomó la decisión más difícil de su vida empresarial: aceptar la entrada de Fiat en su capital. En 1969, Fiat adquirió el 50% de Ferrari a cambio de financiación, estructura industrial y la promesa de no interferir en las decisiones de competición. Era la misma condición que Ferrari había rechazado imponerle a Ford 6 años antes, pero ahora las circunstancias eran diferentes. Ferrari tenía 71 años. Sabía que su empresa necesitaba una base sólida para sobrevivir más allá de él. Y Fiat, a diferencia de Ford, entendía que no estaba comprando un negocio, estaba comprando un símbolo nacional. De la miseria más absoluta de aquellos primeros años en Maranello a la mesa de negociaciones con los gigantes industriales de 2 continentes. El recorrido de Enzo Ferrari, en esa década tumultuosa, fue tan vertiginoso que casi resulta imposible de creer. Pero cada crisis lo había encontrado de pie. Cada traición lo había hecho más cauteloso sin volverlo cínico. Cada pérdida lo había marcado sin lograr detenerlo. Porque Ferrari había aprendido en la escuela más dura que existe, la escuela de la vida sin red, que los imperios no se construyen en los días tranquilos, sino en los días en que todo parece estar desmoronándose y tú decides no caer. ¿Sabes qué es lo que más impresiona de todo esto? Que mientras enfrentaba guerras corporativas, traiciones internas y la presión constante de mantenerse relevante en un mundo que cambiaba a una velocidad brutal, Ferrari seguía construyendo automóviles que hacían llorar a los hombres de emoción cuando los veían pasar. Porque al final esa era su verdadera arma. No los contratos ni las estrategias ni las alianzas, la belleza. Una belleza que ningún presupuesto americano ni ninguna traición italiana pudo nunca replicar. El 14 de agosto de 1988, Enzo Ferrari cerró los ojos por última vez en Maranello, el mismo pueblo donde había construido su imperio desde las cenizas de la guerra, la traición y la pobreza. Tenía 90 años. 90 años de una vida que había sido todo menos ordinaria, todo menos cómoda, todo menos garantizada. Se fue sin hacer ruido, con la misma discreción austera con la que había vivido sus últimas décadas, encerrado en su fábrica como un monje en su monasterio, dando audiencias contadas y hablando poco porque había aprendido que los hombres que construyen cosas verdaderamente grandes no necesitan explicarlas. Y ahí, en ese silencio final, terminó la vida de un hombre y comenzó la eternidad de un mito. Lo que nadie te cuenta es que Enzo Ferrari no murió rico en el sentido en que el mundo moderno entiende la riqueza. No dejó una fortuna líquida que sus herederos pudieran repartirse en cheques. Dejó algo infinitamente más valioso y más difícil de construir. Un nombre que en cualquier idioma, en cualquier cultura, en cualquier rincón del planeta, significa exactamente lo mismo. Significa la prueba viviente de que un ser humano puede tomar lo que el mundo le niega y convertirlo en algo que el mundo nunca podrá ignorar. Hoy, Ferrari como empresa vale más de 27.000 millones de dólares. Produce menos de 15.000 automóviles al año de manera deliberate, porque la escasez que antes era una limitación se convirtió en la estrategia más poderosa de marketing del siglo XX. Cada Ferrari que sale de Maranello es una pieza de historia que lleva el peso de 90 años de obsesión. Pero el verdadero legado de Enzo Ferrari no se mide en cifras ni en trofeos. Se mide en lo que cambió para siempre en la manera en que el mundo entiende la relación entre un hombre y su trabajo.
Ferrari fue el primero en demostrar que una empresa puede construirse sobre una filosofía en lugar de sobre un producto, que cuando vendes un sueño con suficiente intensidad y suficiente autenticidad, la gente no te compra un automóvil sino una parte de sí misma, la parte que cree que puede ir más rápido, llegar más lejos, vivir con más intensidad. Cada persona que hoy sueña con un Ferrari no desea solo el coche, desea la historia que ese coche representa, la historia de un hombre que no aceptó los límites que el mundo le impuso y que pagó cada centímetro de su grandeza con décadas de trabajo incansable. Imagínate por un segundo lo que significa ese legado en términos humanos, no empresariales. Enzo Ferrari fue un hombre que perdió a su padre a los 18 años, a su hermano a los 19, que fue rechazado por la empresa que amaba, que vio morir a pilotos a los que quería, que sufrió traiciones de personas en las que confiaba, que construyó y vio destruido y volvió a construir más de una vez, nene. Y sin embargo, en ningún momento de todo ese recorrido devastador se rindió. En ningún momento decidió que el precio era demasiado alto. En ningún momento eligió la comodidad de la derrota sobre la agonía de seguir intentándolo. Eso no es una lección de negocios. Eso es una lección de vida que vale más que cualquier título universitario. El mundo del automovilismo que Ferrari dejó tras de sí era radicalmente diferente al que había encontrado. Había ganado 182 grandes premios de Fórmula 1. Un número que en el momento de su muerte lo colocaba como el equipo más exitoso de la historia de ese campeonato. Había conquistado 15 títulos mundiales de constructores y 9 títulos de pilotos. Había ganado Le Mans 9 veces. Había puesto el nombre de un pueblo italiano en los labios de presidentes, reyes, actores de Hollywood y millonarios de todos los continentes. De la nada más absoluta, de un taller de ladrillos en una llanura del norte de Italia, había emergido una institución que la humanidad reconoce como símbolo de lo más alto que puede aspirar la ingeniería y el diseño humanos. Pero quizás la lección más poderosa que Enzo Ferrari nos dejó no está en sus victorias, sino en su método. Ferrari nunca persiguió el dinero. Persiguió la excelencia con una ferocidad que asustaba, y el dinero llegó como consecuencia inevitable de esa búsqueda. Nunca construyó para el mercado masivo, porque entendió que la grandeza y la masificación son fuerzas opuestas que se destruyen mutuamente. Nunca cedió en lo que consideraba esencial, aunque eso le costara alianzas, contratos y oportunidades que cualquier hombre de negocios racional habría aprovechado sin dudar. Y nunca, en ningún momento de su larga vida, dejó de amar los automóviles con la misma intensidad visceral con que los había amado aquel niño de 10 años que vio por primera vez una carrera en Bolonia y sintió que el mundo se abría ante él como una promesa. Esto no fue suerte. Esto fue la demostración más elocuente y más completa que la historia del siglo XX nos dejó de lo que un ser humano puede construir cuando decide, de manera irrevocable y total, que no va a aceptar la vida que el mundo le asignó por defecto. Enzo Ferrari nació pobre, en un pueblo sin nombre. Perdió todo varias veces. Fue rechazado, traicionado y bombardeado. Y aún así, construyó algo que sobrevivió a su propio cuerpo y que seguirá existiendo cuando todos los que hoy conducimos sus automóviles hayamos desaparecido. Eso es la inmortalidad real, no la del alma, sino la del nombre que permanece en la memoria colectiva de la humanidad como una llama que ningún viento puede apagar. Esta es la prueba de que no importa de dónde vengas, sino a dónde decides llegar. Si Enzo Ferrari pudo pasar de la miseria de Modena a crear el automóvil más deseado del planeta, ¿qué te impide a ti empezar hoy? Si esta historia te ha inspirado, deja un like ahora mismo, suscríbete y activa la campanita porque cada semana traemos una nueva historia de alguien que lo logró contra todo. Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en la próxima transformación, de pobre a millonario.